Electoral en México es una pregunta que todos nos hacemos de manera constante en este país, y qué mejor platicar con la máxima autoridad en el estado de Morelos que con el hombre que formó parte de la fundación del Instituto Estatal Electoral en aquellos entonces, el INE, y que formas parte de la historia, mi querido Toto Lavín. Y la pregunta es concreta, directa, objetiva: ¿se está violando la ley electoral en México? Si hacemos un análisis, esto tiene que ser un análisis. La autoridad electoral no puede determinar las cosas más que a petición de parte, porque no es ministerio público. Entonces no puede actuar si no tiene una queja. Si tiene una queja, tiene que revisarlo. Y supuestamente, entre comillas, no se viola la ley Aldes mientras no se hable de algo que tenga que ver con la elección, mientras no se pide el voto, mientras no. Pero pues yo creo que hay cosas que son muy obvias, muy evidentes, ¿no? Y muy evidentes, como las que estamos viviendo, y el Instituto Nacional Electoral debería de estar un poquito más. Ayer, una de las magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo señalaba, y señalaba que lo haría, que debería de cuidarse la elección, que debería tenerse cuidado con lo que se estaba haciendo, y que tenía que ver con las violaciones a la ley. Desde luego que yo creo que todos somos muy conscientes de que esta es una pre-campaña, y que desde luego los recorridos que van a hacer va a ser muy fácil llevarlos a cabo. No solo llevarlos a cabo, va a ser muy fácil que si alguien lo hace verdaderamente tratándoles de buscar, lo va a encontrar, porque alguien va a hablar de voto, alguien va a hablar de la presidencia, es muy difícil que en un recorrido como es que están haciendo, a donde todos, por ejemplo, simple y sencillamente, si les empiezan a gritar presidenta o presidente, se puede llevar a cabo la queja. El problema es que la ley electoral no es específica, entonces la autoridad juega con ello. Y pues tenemos ya, ¿no?, una presidenta del INE que pues, es una gente que viene de la Cuarta Transformación totalmente. ¿Está a modo el INE, Teodoro? Está en una parte. Yo creo que los consejeros que están desde antes no han tomado todavía una determinación, y creo que la situación está complicada. A nivel federal, esto está sucediendo de una manera muy fuerte, y a nivel local también, porque aquí no sé si exista alguna queja en específico, pero yo no veo que fije el rumbo a seguir. El INPEPAC no lo ha fijado. Creo que es muy grave. ¿Por qué? Porque todos nos estamos dando cuenta de una precampaña abierta. Es una precampaña abierta, declarada. Es una abierta. No hablan del voto. Lo que pasa es que la ley es totalmente ambigua. Entonces lo que están haciendo es jugando con la ambigüedad de la ley. Por eso la Cuarta Transformación dice que van a elegir a un contralor o quién sé qué, que va a llevar a cabo, cuidar la Cuarta Transformación. Dice el precandidato a la presidencia de la República, no nos hagamos tontos. De la misma manera, aquí están haciendo lo mismo, y lo están haciendo a través de grandes espectaculares sobre textos de un medio de comunicación, porque tú no, si tú vienes, es una revista y dices, no, pues a mí me entrevistaron, la vieja confiable, y está ahí, están justificando, porque yo no creo que los medios que nunca se han publicitado en ese nivel de espectacular, ahora resulta que son ricos y tienen para espectaculares, para todo, y para colas de camión y para todas esas cosas, ¿no? Yo creo que pero es cuestión de que la autoridad electoral ponga orden. Mientras no ponga orden, mira, el IFE, ahora INE, creció de una manera desmedida. No se necesita, yo creo que yo hice un estudio y ahorrabas
3.250 millones de pesos, porque hay una serie de... En el organigrama tú puedes ver gran cantidad de cosas de puestos repetitivos. Si tú haces una auditoría administrativa para ver cuál es la función de este, y de este, te vas a dar cuenta que tienen muy pegados estos, y entonces tienes que bajar el número de gentes del IFE y además hacerlo bien. Lo que no ha podido hacer el IFE es controlar el gasto de campaña. Eso no lo ha podido hacer, se le ha buscado por muchos lados, desde el principio tratamos, porque además eso depende de la ley. La autoridad electoral muchas veces, aunque quiera hacer las cosas, no las puede hacer porque no se lo da la ley, la facultad. Acuérdate que el derecho administrativo, lo que no señala está permitido, y eso es algo que tenemos todos que... Aprende uno hasta derecho, digo, yo aprendí muchísimo de derecho, desde luego, en tantos años de estar en esto, ¿no? Pero yo creo que el IFE se desvirtuó un poquito de sus elementos desde el principio. Creo que la elección de 96 y la manera en que quitaron a los consejeros definitivamente es algo que no se debe de hacer. Cuando quitaron a Juan Carlos Ujale, que te quiero decir una cosa, no es mi amigo, ¿eh? Okay. Al contrario, Juan Carlos y yo tuvimos muchas diferencias, pero sí, como te puedo decir que con Goldenberg tengo una gran amistad, pero definitivamente es muy difícil esto que estamos viendo, y creo que no hay nadie que esté poniendo orden en esta situación. Y eso lo tiene que poner la autoridad electoral. Y yo creo que sí existen ya las quejas, porque sé que resolvieron 2, el Consejo General del INE, y su resolución no es en contra de la precampaña que se está haciendo, pues nomás hay que ver los espectaculares. Se está comentando que están pretendiendo hacer una vaquita entre los senadores y los diputados para que los suspirantes a la candidatura presidencial de Morena tengan lanita. Se hablaba de 5 millones para cada uno, inclusive el mismo Adán Augusto decía que él no lo necesitaba, que inclusive... No, pero ese es dinero de las prerrogativas que le va a dar directamente Morena. Morena tiene una prerrogativa muy alta. ¿Por qué? Porque tiene la mayoría de los diputados. Y acuérdate que la prerrogativa va de acuerdo con el número de diputados que ganan la elección. Entonces Morena tiene una prerrogativa muy alta. Entonces por eso puede darle 5 millones de pesos a cada uno. No, Adán Augusto ya dijo que no. La situación de Adán Augusto es algo que había que analizarse, es muy especial, ¿no? ¿Qué opinión te merece cada uno de los suspirantes, Toto? Pues mira, yo creo que vamos a ver en estos 72 días que empiezan el día de hoy, vamos a ver realmente el carácter de cada uno de ellos. Yo creo que Marcelo Ebrard y desde luego el senador Monreal son quienes tienen mayor experiencia en campañas, saben y aprenden a tragar todo tipo de problemas sin enojarse. La ex jefa de gobierno ya vimos que se enoja, como se enojó porque le gritaron en la entrada César, si se puso a decirle al gobernador de Sonora, a Durazo, que pues desde luego ya tiene muchos años. Durazo se quedó tranquilo y no le dijo absolutamente nada, que porque no había equidad. O sea, ese es el problema de una campaña como esta. Van a salir a flote los defectos porque se va a ver. Ahora, pasaron un video donde se avientan de jitomatazos en Coyoacán. Yo no sé si es un video actual o no. Si está así, pues es muy grave, ¿no? Porque acordémonos que ellos perdieron la elección en la Ciudad de México. La Ciudad de México ganó la coalición. Entonces, yo creo que había que checarlo, había que ver qué tanto y ver cómo va haciendo. Ella ha tenido la cargada más fuerte, sobre todo de los gobernadores, porque si lo checamos, los nuevos gobernadores son gente, casi todos ellos,
sin una experiencia política. Y la experiencia es fundamental para muchas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el gran error último de Cuitlahua García de andar persiguiendo a la juez, ir por ella y hacer que la Guardia Nacional la detenga, todo, crear un escándalo de algo que lo único que habla es mal de él. Entonces, yo creo que eso es una falta de experiencia política. Yo creo que sí había muchos defectos en los antiguos gobernadores, pero había mucha maña y mucho colmillo atrás de todos ellos. Y esa es la diferencia. Ahora, no creo que vaya a estar fácil, creo que es una elección difícil. A mí me llamó mucho la atención un miércoles, hacer una mesa redonda Joaquín López Dóriga y que Roy Campos señalara que Morelos era un estado que podía perder Morena. Eso me llamó la atención. Ah, caray. Pero habría que ver con lo quién, dijo, ¿no? Lo dijo al aire. Sí, pero eso te llama la atención. Te llama la atención, sobre todo porque Roy es una gente seria, ¿no? Entonces, eso que dices, bueno, ¿por qué, no? Yo creo que tiene las de ganar, que el 60% de intención del voto está hacia Morena, pero también va a depender de quién sea el candidato o la candidata. No está fácil. Analicemos cada uno de ellos, veremos que la situación no está sencilla. A mí me llama mucho la atención que todos aquellos que suspiran a la candidatura por parte de Morena, Toto, ¿cuáles son sus cartas credenciales? ¿Cuál es su carry-on? ¿Cuál es su antecedente para merecer ser candidatos? Y me queda muy claro que hay escenarios de amistad, escenarios de merecer, como aquellos que desean y gritaban a los cuatro vientos, que sea el Cruz Azul campeón. Si no juega bien, güey, ¿cómo quieres que sea campeón? Sí, pues exactamente. Y otros que hasta el día de hoy no han renunciado, güey. O sea, no somos parejos. Aquí no van a renunciar tan rápido. Se están esperando porque al parecer el proceso... Hasta que no se defina. El proceso va a ser, parece que en noviembre. Como tenemos un presidente con todos los años del mundo en esto, que sabe y maneja muy bien las cosas, es un gran comunicador, lo es, no podemos negárselo. Yo creo que tiene grandes errores, pero es un gran comunicador, lo es. La prueba es que a pesar de cómo esté el país, a pesar de cómo está la salud, cómo está la inseguridad, sigue teniendo una gran popularidad. O sea, el señor sabe lo que está haciendo y lo está haciendo bien. No lo podemos negar. Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado porque sabe hacer las cosas. Ahora, las leyes electorales no deben de ninguna manera, no son concretas y deberían de ser más concretas, pero también es una cuestión de criterio de la autoridad electoral y parece que les faltan un poquito de pantalones a las autoridades electorales. ¿Cuál debería ser lo correcto, Toto? Yo les hubiera puesto ya en orden. Yo creo que tienes que emitir reglas precisas, para eso tienes el Consejo General, y si administrativamente te da la ley el permiso de que tú seas quien pueda juzgar, yo creo que lo podría hacer. Pero pues veo que están muy divididos en todos lados. Y además tenemos unos consejeros que dan vergüenza en Morelos, que primero los quitan, los acusan de algo. A los 3 años quitan a la presidenta porque se equivocó en el registro del candidato a gobernador, que es el gobernador, digo, es como de Kafka. O sea, yo creo que no ha funcionado, les guste o no, no ha funcionado el que el INE sea quien designe a las autoridades locales. ¿Por qué? Porque no conoce el ambiente local y para eso necesitas conocerlo, ¿no? Entonces, a quienes han nombrado, los han nombrado mal. Y la prueba es que ahí lo vemos, ¿no? Hay un consejero que dicen que cuando era secretario general se llevaba el agua a su casa. Y eso te digo, y eso me cuentan porque desde luego hay mucha gente que todavía está ahí, que empezó conmigo, porque ahí empezamos cuando no había nada. Había una computadora, 2 secretarias, nada más cuando iniciamos a formar el instituto, ¿no? Entonces no existía nada. Entonces toda esa gente que tiene años ahí, pues, realmente ha sido gente, mucha gente que trabajó conmigo en la Junta Distrital 1 del IFE se fue conmigo, ¿no?
que era gente más o menos que tenía un conocimiento, porque faltaba mucho conocimiento, sobre todo de las cosas electorales, que tienen que ser muy precisas. Tienes que tener mucho cuidado para que la ley vaya aplicándose en medida. Y tienes que no comprometerte y no querer jugar a favor o en contra de alguien porque se te revierte. Siempre se te va a revertir. Entonces la autoridad electoral debe de fijar las reglas, pero no veo que tomen una determinación. Y la queja yo creo que sí ha habido, ¿no? No sí, sé. claro, definitivamente. Toto, no se va a cansar la gente de este proceso tan anticipado de campaña. Se harta. Campaña, pre-campaña, o sea, bueno, yo creo que eso es algo que campaña, con lo que está jugando el presidente, a que la gente se canse y no ponga atención en lo que está sucediendo. Yo no he oído de ninguna de las corcholatas que diga cómo va a resolver los problemas que tenemos todos los días aquí. Porque la inseguridad en este país es terrible. No es posible que un grupo de campesinos altere la vida de muchísima gente, como de todo el estado, tomando la carretera por 5 horas. Perdón. Yo creo que el PRI tenía muchos defectos, pero había gente que tenía una experiencia y que sabía resolver problemas. Y creo que aquí lo que no saben es eso. Y además no han sabido inducir los programas. Yo creo que con excepción del programa que desde luego tiene un éxito, porque el de los adultos mayores y el de los discapacitados, porque es dinero que te llega directamente. Y eso, desde luego, crea un compromiso que puede o no puede ser. No, tampoco es seguro que toda esa gente vaya a votar por él, porque hay mucha gente que está en contra y que de todas maneras recibe cada 2 meses su dinero. Entonces, los programas sociales siempre se han utilizado para ello. Y creo que pues, quien lo maneja, que es Rojas, el mismo que manejó Solidaridad atrás de bambalinas, ¿no? Porque es la pareja de Mónica Fernández Balboa, la senadora, la que fue la primera presidenta de eso. Pues, o sea, uno sabe quiénes son y son quienes manejan este tipo de programas, que igual que en la época de Salinas se siguen utilizando. Pero yo siento que esto va a traer un hartazgo en la gente. ¿Por qué? Porque todos nos hartamos de la publicidad. Qué bueno que no la van a hacer en los medios grandes de comunicación. ¿Por qué? Porque es hartante. Si nomás de estar viendo los espectaculares, que hay unos que, y sobre todo de los locales, que dices, ay, ¿por qué se los hizo su peor enemigo? No saben ni centrar una fotografía, no tienen idea lo que es la imagen, porque para eso hay que estudiar. Yo hice una maestría sobre imagen, arte, cultura y sociedad, y entonces te das cuenta, cuando ves el espectacular, que quien les hizo el trabajo está pésimamente mal hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque a quien vas a promocionar está de lado y tienes todo este espacio, entonces vas a fincar en primer término hacia donde está la generalidad, y entonces va a perder la imagen de quien está. Ya cuando quieres voltear, vas en el carro y ya pasaste, ya no lo viste, ¿no? Hay muchas cosas que están cambiando, pero no siento que se esté manejando profesionalmente. Creo que las corcholatas nacionales tienen desde luego una gran cantidad de asesores, sobre todo muchos de ellos extranjeros, que son buenos para la mayoría, pero malos para otras cosas, porque la idiosincrasia mexicana es diferente. Además, es diferente de acuerdo a las zonas del país. Entonces debe de manejarse de manera diferente, igual que en Morelos. No es lo mismo hablar con la gente del oriente que la gente del poniente, son diferentes, ¿no? Ahora, además yo creo que el problema más grave que tenemos definitivamente es inseguridad, y no hay solución, cada día estamos peor. Y una desfachatez y un cinismo, digo, porque se gastan millones en seguridad, ¿y qué pasa? Todos los días vemos inseguridad tras inseguridad. El gran logro es que encontraron el carro que se robaron, lo abandonaron. No lo encontraron. Lo abandonaron y por eso lo encontraron. ¿Y los demás? Pero si lo han metido a una casa, no lo hubieran encontrado. ¿Y los demás?
No, los demás no los encuentran más que cuando es alguien importante. Ese es el problema. Es igual que cuando les pegaron a los gringos. Luego agarraron. Es que, perdón, o sea, es cuando no crees que no están de acuerdo. Y nadie necesita decirme que están o no están de acuerdo. Pero pues, entonces, ¿cómo no funciona? ¿Qué sigue, Toto, en toda esta cuestión Yo creo que esta simulación? Yo creo que esto va a traer, desde luego, una inestabilidad importante en el país y en el Estado. Aquí las cosas están muy complicadas, sobre todo por ese pleito frontal entre la Cámara de Diputados, entre los 15 y el gobernador. Creo que no ha habido alguien con capacidad para negociar. La política es de consensos y disensos. Y uno debe negociar las cosas. No puede ser radical. No estamos jugando a las trompadas, estamos haciendo política, que es otra cosa. Y para eso tienes que sentarte y hablar con todos. Cuando tienes un proceso electoral donde hay muchos actores, tienes que hablar con cada uno de ellos y con todos en su conjunto para lograr sacar los acuerdos adecuados. Pero si no lo haces así, pues vas a tener un pleito. Quien se enfrenta de una manera irremediable no va a tener, yo no le veo solución. Ahora, esto hace que yo creo que el gobernador ya calculó, si él se ve en octubre, le da tiempo de ser candidato legalmente, porque son 6 meses antes. Entonces sí le da tiempo, entonces no lo van a poder, no creo que se vaya antes de terminar su periodo. Ya él mismo dijo que no se iba, no está fácil. Ahora, yo creo que el gobernador no va a poner. Lo que sí creo que es que él va a poder vetar por su relación con el presidente. Hay mucho que hacer entonces. Entonces hay muchas cosas que todavía no vemos y que vamos a hacerlo. Ahora, las autoridades electorales deben de empezar. Mira, si tú lo dejas suelto como está, después no lo vas a controlar, porque es como una bola de nieve. Pero cuando tú no detienes las violaciones a la ley, que son obvias, se te va a hacer la bola de nieve cada vez más grande y va a ser. Ahora, yo creo que aquí va a depender también si el presidente va a tomarlo en la encuesta, primero va a ser la popularidad. A donde yo creo que es muy claro, Juan Ángel es el hombre más popular de todos ellos. ¿Por qué? Porque tiene años ha hecho una transformación de la ciudad, porque ese estaba deshecha. Oculta quedó deshecho y ya ha hecho un trabajo espléndido. Yo creo que no ha hecho mal trabajo Rafa Reyes, pero desde luego Margarita se ha estado moviendo mucho en el estado. Se manejan diferentes, ¿no? Víctor Mercado está pegado al gobernador y yendo con él a consultar los grupos, pero el problema es que tienen que tener cuidado en no caer en lo mismo que le sucedió a Galloso, porque son los mismos grupos, y eso le ha pasado a los priistas que perdieron, eso les pasó, y no quiero decir nombres para no crear sentimientos, pero los mítines eran los mismos en todos lados. Entonces si estos son acarreados y los que están poniendo atención son los que estaban aquí y aquí, eso no es ganar votos. No se confundan. No, es diferencia. Una cosa es hacer una campaña y lograr que la gente vote por ti es otra. Tienes que entrar a diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, Cecilia es una académica, Cecilia maneja esa área muy bien, pero todavía está amarrada, y a pesar de que está trabajando a hacer los programas, no la ves en la publicidad de los socios atrás de los camiones, ¿no? Y así vamos viéndolo uno por uno. Pues sí, me está gastando millones y millones, pero va a pasar lo mismo que el día de su toma de protesta. Hay gente que trabaja conmigo que fue y el lunes me dijo,
oiga, qué bonito está Jardines de México, ¿a qué fuimos, señor? O sea, no tiene ni idea a qué fueron y les pagaron, y fueron porque les pagaron. Entonces, eso no es ganar votos. Claro que las encuestas de cada uno, si tú ves la de Lucy, ella en primer lugar, en segundo lugar Juan Ángel. Si ves la de Rabín en primer lugar, Juan Ángel en segundo lugar. Entonces, el que es constante es Juan Ángel. Entonces, yo creo que es quien tiene mayor popularidad. Entonces, si tú ves las encuestas de todos, siempre ganan ellos, pero tienen que entender que es muy difícil una gente seria que haga encuestas. Hay mucho farsante que hace encuestas a modo y esas no sirven. Además, mucha gente no dice la verdad y nosotros tenemos un estado politizado donde el voto ha sido selectivo. Porque hemos visto, o sea, tú me puedes explicar que ganes los 3 distritos de la capital y pierdas el federal. Sí, es muy interesante. ¿Qué pasó? Es muy interesante qué pasó. O hubo trampa, o la gente votó diferente. Nomás hay que ver la última elección y así de simple. Y ahí la ves. O sea, hay cosas que no son lógicas. Además, gana un joven desconocido. Yo lo conozco bien, yo sí lo había visto, porque él andaba con un candidato 3 años antes para que era independiente para presidente municipal. No tenía ningún, o sea, no era una gente que tuviera una experiencia política, tuviera una imagen pública, no. Y gana cuando pierden los 3 locales. A mí, perdón, yo, ya los años te hacen, la ventaja de estar viejo es esa, que uno puede ver muchas cosas que la experiencia te enseña. Hay cosas que no se aprenden en la escuela. Mira, acabo de terminar el doctorado, pero eso no quiere decir que que hay cosas que se aprenden en la vida diaria, ¿no? Y en el trabajo diario, sobre todo, a mí me tocó estar en muchas trincheras, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal, y eso te hace, si tú entonces ves las diferencias, ¿no? Y he estudiado en el extranjero, estudié en Holanda, pero son programas muy interesantes, hay cosas muy importantes, estuve en la ONU, en Teach Projects, pero la realidad de este país es diferente. No es un problema de estudio, es un problema también de conocimiento de la realidad. Doctor, hay muchísimo que platicar, pero con este escenario que nos has dado al día de hoy, en estos momentos, abres mucho la perspectiva de la gente que tiene estas dudas y has dejado muy claro con la autoridad que tienes en el tema electoral que las cosas no van bien y que estamos en un país con la... No, y que yo creo que tiene la autoridad electoral que definir, porque si no define, la bola crece y es como la nieve, se va haciendo grande, grande y después no la paras. Para cerrar, tienes que poner orden, ¿no? Para cerrar, ¿qué podría pasar? No, lo que pasa es que si se descarrila un proceso es gravísimo, porque puede haber de todo. No sabes a dónde va a parar, ni cómo va a parar. Ahora, yo no veo que la coalición tampoco esté haciendo nada. No los veo. Nomás porque van con gente y se reúnen y sacan fotos. Hoy, por favor, entiendan. Eso que el PRI hizo durante años ya no funciona. Hay que caminar casa por casa. Pues, el peje no tiene un pelo de tonto y por eso tiene a los fulanos esos que hijos de Juárez o de la, fíjense cómo se llaman, no, esos son de Morelos, ¿no? Los que van casa por casa por casa. Y que además tienen más experiencia que los políticos locales, porque les dices, no, aquí en esta casa pensamos, no estamos con Morena, y entonces cuando se los dicen no se enojan. ¿A qué le dices a alguien del gobierno que no estás con ellos y se enojan? Bueno, hay periodistas hasta que hacen berrinche, porque no estás de acuerdo con ellos. Y perdón, o sea, lo más importante que tenemos es la libertad
y que podemos decir lo que queramos, y ha costado mucho trabajo. Crear el IFE fue un verdadero broncón, porque éramos muy poquitos, no había presupuesto, y se tuvieron que hacer muchas cosas para conseguir el presupuesto. La elección de 91 salió porque realmente Choaifet hizo un trabajo importante, pero no solo fue él, fue toda la gente, que éramos muy poquitos, pero que se logró sacar una elección que todavía venía muy complicada después de la caída del sistema, en la elección anterior, ¿no? Entonces fue muy complicado sacarla, ¿no? Yo estaba trabajando en México en la primera circunscripción, y a mí me mandaron y dijeron, de ahí de los que están no saben, tienes que ir a cuidar la elección, y a eso me mandaron, ¿no? Así me mandó directamente el director, con instrucciones de y supervisa a los otros, porque todavía no había llegado Carlos, porque Carlos es un hombre que estudia, el doctor Puig, no, sino había un señor que no tenía ni idea de lo que eran los procesos electorales. Y Choaifet me dijo, tienes que ir, y además vas a ir a la distrital, porque no, esa es una posición que en ese momento era de los gobernadores. ¿Por qué? No lo entienden. No había dinero. ¿Cómo hacíamos el proceso? Entonces hizo una reunión en el salón de del IFE, a donde ellos pusieron al presidente. Fíjate la mañana de Choaifet, ¿por qué? Porque el presidente es un voto, pero los otros 4 eran puestos por el INE, okay, por el IFE. Entonces se tenía mayoría. No sé, el señor tenía muchas mañas, sí, pero de que pensaba le funcionaba el coco. Y así lo hizo y salió muy bien. Yo en esta elección, en la primera, no tuve impugnación. Fíjate. O sea, salió redonda la elección, ¿no? Y bueno, en 97 en la local, 2, Yautepec y Temuac por un voto. Por un voto se Cuando ganaron. había participación y no había abstención. Y cuando había bronca en Temuac, y acuérdate cómo estaba la cosa con las amicingas, era un problemón, y sin embargo, con un voto se definió la elección, ¿no? Yo creo que ese a mí me encanta el trabajo y me gusta entrarle, y el recorrido me encanta, ir de pueblo en pueblo, ¿no? O sea, eso tienes que hacer, porque si estás acá en la nube queriendo intelectualizar, no, es un trabajo de campo, hay que trabajar, hay que ir y ver a la gente para que la gente se convenza, ¿no? Ahora les pagan, antes no les pagaban, pero creo que hace mucha falta eso, ¿no? Yo espero que con todo y lo pegada a la Cuarta Transformación, que es la nueva presidenta del INE, espero que siendo una gente que estuvo en un órgano local, le dé la importancia al órgano local que debe de tener, porque se la han quitado, y se la han quitado porque no les interesa. No hay interés en los consejeros del INE, porque tienen muchas cosas que hacer, no estar pendiente de a quién no, entonces nombran a cualquiera. Y ese es el problema que está teniendo, desde luego, el organismo electoral local. Hay mucho que platicar, lo estaremos haciendo. No, Toto. Hombre, con mucho gusto, ya sabes. Gracias. Yo, con mucho gusto. Maestro Toto Lavín, a través de estos lives, a través de Super 98.1, no, me equivoqué, a través de este live, a través de Frank Cárdenas Oficial. Nos vemos en la próxima. Gracias, Toto.